Hola, ¿qué tal amigos de AGS Radio TV Noticias? Nos encontramos el día de hoy con nuestro querido amigo, el doctor Gualberto Moreno Virgen a los 40, no. Doctor, un gusto. Muchas gracias igualmente, por esta oportunidad. Este es un nuevo proyecto, amigos de AGS Radio, que vamos a comenzar. Será de salud y vamos a estar respondiendo todas sus inquietudes, sus preguntas. Si tienen alguna pregunta en el transcurso de esta entrevista, nos la pueden hacer saber para que en la próxima edición que tengamos hablemos de lo que ustedes nos sugieran. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la sociedad en general y más que nada para los mexicanos, porque es un problema, doctor, que yo creo que nos pega a la mayoría de los mexicanos y ya hasta de niños, sí, a gente adulta y adultas mayores. Sí, es correcto. Fíjate que ahorita que dices eso, anteriormente estábamos muy acostumbrados a que era un padecimiento de adultos, inclusive de adultos mayores, podríamos decir, ¿sí? Y cómo ha ido esto cambiando, ¿no? Cómo hemos visto una transición que ha ido desde el paciente diabético clásico, digamos, de un adulto mayor hacia un adulto en edad productiva, que inclusive eso también es algo muy importante porque luego condiciona en los pacientes incapacidades, ¿sí? Uh-huh. Y eso va pegando también tanto en la economía familiar como nacional, desde luego, mundial, y luego también ya finalmente como lo estamos viendo ahora en la población de niños, ¿no? Que claro, cada vez más estamos viendo este padecimiento, que incluso antes era común desde luego verlo en niños, pero una diabetes tipo 1, ¿no? Y ahora ya estamos viendo la diabetes tipo 2, que igual ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? Claro. Pero sí ha ido cambiando definitivamente este tipo de enfermedades y la frecuencia en la que se están presentando. Exacto. Pues ya escucharon, amigos, vamos a hablar el día de hoy de la diabetes, que es un problema que, pues, yo me incluyo entre ellos, traemos arrastrando en nuestros día a día, pero pues con un buen doctor que ustedes se acerquen, lo pueden controlar y pueden vivir bien, pero sí es muy importante para la gente que no lo sabe, que sepa los síntomas que presenta la diabetes y a dónde pueden ir, doctor. ¿Qué síntomas son los primeros síntomas que se tienen en la diabetes? Fíjate que esa pregunta es, yo creo que básica y muy importante, que todos los que están escuchando lo reconozcamos. Se dice que en promedio, del total de pacientes que padecen diabetes, cerca del 36% de ellos, ¿sí?, desconocen ser diabéticos, y aquellos que finalmente ya se conocen como tal diabéticos, cerca del 90%, o sea, 9 de cada 10 no tienen ningún síntoma al momento del diagnóstico, o incluso ya teniendo el diagnóstico siguen no teniendo ningún malestar en su organismo. Entonces, eso a veces complica mucho en la sociedad porque, por un lado, no estamos acostumbrados a hacer un chequeo médico, ¿sí?, si no nos sentimos mal. O sea, en nuestra cultura nacional, digamos, no estamos acostumbrados a hacer prevención o a hacer un chequeo de prevención sin un malestar en el momento. Y luego, entonces, si solamente el 10% de las personas experimentan algún malestar, pues es importante ahora sí reconocer cuáles pueden ser esos síntomas que se pueden presentar. En general estamos muy casados con lo que se conocen los síntomas clásicos de la diabetes. Y esos síntomas clásicos son, sobre todo, la poliuria, es decir, la persona está orinando constantemente durante el día y por la noche se está despertando a orinar, lo cual le llama la atención a la persona, a los familiares. Segundo es la polidipsia. Tienen mucha sed, están tomando agua constantemente y aún así no satisfacen, no sacian esa sed que tienen. El tercer síntoma clásico es la polifagia. Tienen mucha hambre, pero a pesar de eso, y eso les llama la atención, pierden peso, que sería el cuarto síntoma clásico, ¿no? Entonces sería orinar mucho, tener mucha sed, comer mucho y perder peso. Son los 4 síntomas clásicos que pueden aparecer en una persona diabética. Vale la pena mencionar que estos síntomas clásicos que pueden aparecer
son síntomas clásicos de una diabetes descontrolada o descompensada. Es decir, una persona que apenas comienza con las alteraciones en la glucosa, segurito no va a tener estos síntomas de descompensación, sino va a ser en aquellos que ya tienen la enfermedad progresando, y entonces eso ha condicionado unos niveles tales de glucosa que conllevan a esos malestares en el organismo. ¿Sí? Otro síntoma, doctor, que por ejemplo, hablando a título personal, en mi caso, y he sabido también algunos casos, que se comienza a perder la vista. Sí, empieza a haber una disfunción en algunas partes del organismo. En mi caso, pues yo no sabía que tenía diabetes, hasta que empecé a perder la vista y llegó un momento que fui a hacerme un chequeo con mi oftalmólogo y me dijo, pues estás mal de la vista, y me hizo mis lentes según la graduación que necesitaba. Me los entrega y lo que yo hice pues fue probármelos. Y al momento pues no, yo decía, continúo viendo igual de mal. Y dije, pues los voy a probar en la noche, y así. No, fue empeorando, y yo lo que hice pues fue decirle a mi oftalmólogo que me había hecho mal los lentes. Fue lo primero que dije, me los hizo mal, y me dijo, no, o sea, aquí nosotros los hacemos según lo que te salió de graduación. Y volví a ir y me hacen de nuevo el chequeo y me vuelven a hacer, me ponen la máquina y me ponen los cristales y todo. Y yo le digo, no, pues mira, ahí sí veo bien, ahí es donde está la buena. Y me dice, no, fíjate, la primera vez que viniste tenías tantos grados de miopía y estigmatismo. Me dice, ahora ya te subió el triple. Me dice, lo tuyo no es normal, o es hipertensión o es diabetes. Y le digo, no, pues es que no tengo ninguna de las dos. Y me dice, chécate porque es algo de eso. Y es cuando di con el doctor, y pues traía, que eran 500 de glucosa. Y sí, fíjate que es algo, de hecho, lo que te pasa a ti es algo que muy comúnmente le termina sucediendo a la gente en general, al paciente diabético, y es que vamos a partir de algo que es básico. Decíamos anteriormente que la población mexicana no está acostumbrada como tal a hacer chequeos sintiéndose bien. Imaginémonos que todas las personas mayores de 18 años cada año tuvieran la cultura de hacerse unos exámenes generales para detectar cómo está su estado de salud. Sería otro el contexto de nuestro país, pero no es así. Tanto es así que yo recuerdo, digo, a manera de anécdota, ahorita se me vino a la mente, cuando entré a la universidad. Me acuerdo que cuando entré a la universidad, incluso a mí se me hizo muy raro que parte de los requisitos fueran unos exámenes de laboratorio que nos pedían ahí en la universidad, en la Autónoma. Y después comprendí más, ¿verdad?, por qué era esa situación. O sea, el contexto es finalmente ir concientizando sobre la importancia de hacerse un chequeo general. Entonces, regresando al punto, como no tenemos esa cultura, entonces en México, de acuerdo a todos los estudios poblacionales que se han hecho, podemos definir que cuando a una persona se le detecta diabetes, en promedio ya tiene de evolución la diabetes en su organismo de 5 a 10 años. De 5 a 10 años. Imagínate todo ese tiempo, el paciente siendo ya diabético, desconociéndolo, comiendo igual que siempre, haciendo nada o casi nada de ejercicio y desde luego sin ningún medicamento. Entonces, ¿qué va a pasar con la diabetes? Bueno, pues si conocemos nosotros cuál es la historia natural de la enfermedad, y cuando hablamos de historia natural estamos hablando de cómo va a ir evolucionando la enfermedad en el organismo, entonces vamos a entender que lo que va a ir sucediendo es que esa enfermedad va a ir progresando. Yo les digo a los pacientes, a manera de que sea un didáctico para ellos, que imaginémonos que la diabetes es una escalera, ¿sí? Y entonces vamos a estar nosotros situados, el paciente que no es diabético, que no tiene ninguna alteración metabólica, está hasta abajo, ¿sí? Antes inclusive de llegar al primer escalón. Ahí está.
queriendo subir o no subir, tomando esa decisión de si quiere subirse a la alteración del metabolismo en la glucosa o quedarse en la normalidad. Cuando da el primer paso, entonces comienzan ya las alteraciones metabólicas, ¿sí? Y ahí puede estar N cantidad de tiempo en función de variables genéticas, estilo de vida, etc. Pero la enfermedad va a ir progresando y entonces va a ir subiendo más escalones, ¿sí? Más escalones, y es obvio, entre más arriba lleguemos, entonces van a empezar a aparecer complicaciones de la enfermedad, ¿sí? Y entonces es allá lo que nos enfrentamos muchas veces, cuando el paciente ya viene acarreando, como decíamos, de 5 a 10 años de enfermedad no diagnosticada. Entonces en ese lapso de tiempo se van a ir presentando ciertas alteraciones en órganos que nosotros llamamos órganos blanco, ¿sí? Para los efectos nocivos de la hiperglucemia, de los niveles altos de glucosa, entre ellos el ojo, precisamente, la retina más específicamente. Y entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones, sí, vamos a ver al paciente que va a tener una variabilidad en los exámenes de la vista. En pocos días prácticamente vamos a ver que hay una variabilidad muy importante. Cuando nosotros sabemos que la persona ya es diabética, entonces lo primero que le tenemos que recomendar al paciente es, si vemos que tiene una alteración visual, decirle, oiga, ¿planea hacerse un examen de la vista? Sí, no es el momento adecuado, hay que esperarse un momento, vamos a controlar su glucosa, ¿sí? Ya que la controlemos, entonces hay que hacerse el examen de la vista, ese es el momento idóneo. Porque si lo hacemos antes, como lo hice yo al sucede revés. lo que le pasó, ¿verdad? Al revés, pero primero a checarme, me hice lo de la vista. Exactamente, y es que entonces lo que va a suceder es que una graduación es estando descontrolado y es otra graduación totalmente distinta estando bien controlado, ¿sí? Entonces por eso el momento idóneo es acá, estando bien controlado para evitar que haya esos errores de graduación que no lo son, ¿sí? Que realmente no lo son, sin embargo sí representan un mayor gasto para el paciente. A lo mejor no fue tu caso. Sí. Pero entonces sí es algo que puede suceder, ¿sí? Por eso no es el momento idóneo. El momento idóneo es hacer un buen chequeo de la diabetes, seguir bien las recomendaciones, alcanzar el control y entonces sí hacer el examen de la vista. Claro. ¿Sí? Doctor, la diabetes, ya ve que, bueno, ustedes que saben más de este tema, el cáncer, dicen que todos tenemos cáncer, nada más que hay unas personas que sí lo desarrollan, otros que no. En la diabetes es el mismo caso de que todos tienen diabetes y se desarrolla. Y la otra es un mito, leyenda, que la gente a veces dice que un susto te puede llevar a la diabetes, un coraje. A veces también dicen que el susto del coraje y comen dulce o algo ya hacían la diabetes. Eso decía la gente de antes. No sé qué tan real sea o cómo puedan ir ahí enlazados estos temas. Sí, bueno, en el caso de vamos a partir de lo del mito, mito realidad, vamos a decir, sobre qué tanto influye un susto, una preocupación fuerte para el desarrollo de la diabetes. Yo me acuerdo que decían antes, lo asaltaron, tuvo un accidente y a raíz de ahí se hizo diabético. La realidad es que no es así, ¿sí? Nunca un susto, una preocupación va a condicionar que una persona se haga diabética, ¿sí? Yo lo que les digo siempre a los pacientes es, en el consultorio, todos en nuestro medio, todos, realmente estamos constantemente expuestos a preocupaciones, estrés, etcétera, y eso no provoca que todas las personas sean diabéticas, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, la diabetes es una enfermedad que se va a ir desarrollando por la interacción de muchas causas, ¿sí? Muchas en realidad. En general, yo siempre les digo a los pacientes, podemos entenderlo a grosso modo y de manera muy conceptual como dos grandes grupos de causas. Lo que es las causas genéticas, ¿sí? Que ahí vamos a un poquito luego meter lo que preguntabas, si todos traemos la diabetes o no. Y por otro lado, los factores ambientales, ¿sí? Dentro de las causas genéticas, entonces vamos a decir qué tanto influye realmente que yo tenga familiares directos con diabetes. Sobre todo estamos hablando de papá, mamá,
hermanos en un momento dado que tienen diabetes. Realmente eso me puede condicionar que a lo largo de mi vida yo tenga un riesgo de desarrollar diabetes del 10%. 10%. ¿Qué tanto influye el estilo de vida? Que es sobre todo si hago o no hago ejercicio, si cuido o no cuido mi alimentación a lo largo de mi vida. Eso influye hasta un 90%, ¿sí? Hasta un 90%. Cuando entonces entendemos eso, vamos a identificar qué es lo que realmente me puede provocar la diabetes, ¿no? O sea, incluso más que la herencia, es el estilo de vida. Exactamente. Y eso quiere decir que finalmente yo tengo en mis manos el control de poder o no desarrollar la diabetes. Claro. No tanto lo que me están heredando mis antecedentes pues familiares, sino más bien es lo que yo he dejado de hacer o he hecho a lo largo de mi vida. Y aquí también es bien importante puntualizar, es a lo largo de la vida. ¿Sí? O sea, si en este momento estamos con una persona que tiene 50 años de edad y dice, es que ya voy con un nutriólogo y ya me estoy cuidando desde hace 2 meses y aún así me hice diabético, porque apenas se la diagnosticaron hace un mes. Sí, pero a ver, vámonos para atrás. De los 50 años previos, ¿qué tanto se cuidó? ¿Realmente qué tanto hacía ejercicio? ¿Realmente qué tanto cuidaba su alimentación? No, pues la verdad no. ¿Okay? Es que es un balance entre lo que hemos hecho bien y lo que no, ¿sí? Y entonces, al momento en que la persona tiene un accidente, por ejemplo, tiene un susto muy fuerte, realmente queda dentro de este grupo de pacientes que ya tenían años de evolución con la diabetes, que no se les había diagnosticado y que en ese momento el susto que tuvo, lo único que hizo fue desatar, hacer evidente lo que ya estaba ahí encapsulado, lo que ya estaba ahí guardado, que no se había diagnosticado durante años incluso, ¿sí? Entonces por eso no es verdad que un susto me va a provocar como tal la diabetes, como tampoco es verdad necesariamente que todos vamos a desarrollar diabetes. Va a depender mucho de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en beneficio de nuestra salud. Muy bien, doctor. Entonces, aquí lo importante para que la diabetes no se vaya, pues no aparezca, es importante la vida que se lleva tanto alimentariamente, físicamente y pues hasta mentalmente, me imagino. Hasta mentalmente, es correcto, ¿sí? Es correcto. De hecho, por eso eso sería tan importante que entraran en juego otras facciones. O sea, porque a veces es muy complejo en el consultorio, donde el paciente, repito, acude generalmente con una estrategia curativa y no de prevención. Entonces es muy complicado ir implementando estrategias desde el consultorio para prevenir este tipo de enfermedades. Entonces tendrían que empezar otros actores, ¿sí?, a tener una participación muy activa, ¿sí?, realmente, y de una manera muy incluso sensible, ¿sí?, porque luego hablar de, por ejemplo, de peso, ¿sí?, es un tema muy delicado, sobre todo si lo tocamos en la infancia, en la adolescencia, puede tocar, digamos, fibras muy sensibles de la población. Entonces es un tema muy delicado que lo tenemos que manejar muy bien, pero al mismo tiempo tenemos que intervenir. O sea, tampoco podemos decir, no, pues es que es muy difícil o es muy complejo y mejor cuando crezcan o mejor después hacemos algo. No, o sea, tenemos que ir interviniendo desde la niñez. Desde la niñez, para ir generando desde entonces hábitos de vida saludables, ¿sí? ¿Y dónde se generan los hábitos de vida saludables en la niñez? En la familia. Claro. Se tiene que trabajar desde ahí, ¿sí? Doctor, una pregunta también que le quiero formular en este momento. ¿Qué relación tiene la diabetes con la hipertensión? Bueno, esa es una muy buena pregunta. O sea, realmente no es que una persona que es hipertensa se vaya a ser diabético por el simple hecho de ser hipertenso, o incluso viceversa. No es que una persona diabética, por el simple hecho de ser diabética, se vaya a ser hipertenso por el simple hecho, como ya dijimos, de ser diabético. No. Hay que irnos un poquito más atrás. O sea, ¿qué me provoca
la diabetes, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver nosotros que el origen de todo viene del mal estilo de vida, ¿sí? Sedentarismo, no hacer suficiente ejercicio y una dieta malsana. ¿Eso qué me va a condicionar en el organismo? Me va a condicionar un estado de sobrepeso u obesidad en la mayoría de los casos. Y a su vez, el estado de sobrepeso u obesidad va a generar un fenómeno que se llama resistencia a la insulina, ¿sí? La resistencia a la insulina me va a condicionar a su vez algo que se llama metainflamación, que es un estado en el organismo donde las células grasas que habitualmente estaban hechas o que una de sus funciones básicas era ser depósito de energía, ahora transforman, se cambia esa forma, esa función básica a ser células que producen sustancias inflamatorias, ¿sí? Y que van a ir a actuar a todo el organismo. Y entonces esto me va a condicionar a su vez que el paciente pueda desarrollar algunas alteraciones, ¿sí? Entre ellas la elevación de colesterol y triglicéridos, por ejemplo. Me puede condicionar también las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, como es la prediabetes o la diabetes, y también a su vez alteraciones en la regulación de la presión arterial, como es la hipertensión. Entonces vamos a ver cómo estas tres enfermedades, que luego van muy de la mano en el paciente diabético, tienen un mismo origen, más bien, ¿sí? Y por eso es muy común verlas asociadas, dos de ellas o hasta tres de ellas al mismo tiempo en el paciente. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos más graves cuando se presentan estas dos enfermedades al mismo tiempo en un paciente? Bueno, definitivamente las complicaciones que vamos a estar viendo en el paciente de este perfil, digamos, sobre todo van a ser daños en órganos blancos, ¿no? Vamos a ver que los órganos que más frecuentemente se van a afectar es, ya decíamos, hace ratito adelantábamos un poco, la retina en los ojos, ¿no? Puede haber un daño temporal, como te pasó, yo creo, después fuiste recuperando, pero hay pacientes que ya es tanto el tiempo que han estado descontrolados que entonces llevan a una complicación irreversible en los ojos, ¿no? Y entonces ahí vemos que la principal causa, por ejemplo, de ceguera en nuestro país es la diabetes. La diabetes. Entonces es uno de los riesgos que existe, ya sea como enfermedad sola o incluso desde luego combinada con hipertensión. Otro de los riesgos, desde luego, a grosso modo, son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Cuando hablamos en medicina de enfermedad cardiovascular, pareciera que es algo muy general, pero realmente está englobando principalmente tres grandes enfermedades, que es la enfermedad que llamamos en medicina cerebrovascular, que popularmente es conocida como el infarto o embolia cerebral. La otra sería la enfermedad coronaria, ¿sí? Entre ellas el infarto al corazón, y la otra sería la enfermedad arterial periférica, que es lo que antes se le conocía como gangrena en las piernas, ¿sí? Entonces serían de las complicaciones más frecuentemente encontradas en poblaciones que tienen diabetes e hipertensión. Muy bien, muy bien. Pues amigos de AGSR TV, vamos a un corte y regresamos. En el Centro de Contacto Digital 070 te brindamos atención las 24 horas, los 7 días de la semana, sobre trámites, servicios y becas. Marca al 070 o mándanos un WhatsApp al 449-469-9898. Estamos para escucharte. Aguascalientes sigue consolidándose como uno de los estados más seguros del país, al registrar una importante disminución en el índice de homicidios dolosos. De acuerdo con las más recientes cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado logró reducir en 40.6% el índice de homicidios dolosos durante el periodo de marzo a octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El fiscal general del estado, Manuel Alonso García, destacó que estos resultados son producto del fortalecimiento institucional y de la coordinación permanente que se mantiene entre las diferentes corporaciones de seguridad. Hacer un reconocimiento tanto al personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, pero también el apoyo que hemos obtenido de
el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, del propio CNI, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Salud Pública del Estado. Y por supuesto esto ayudar a la disminución de eventos de alto impacto en el Estado y poder seguir teniendo pues parámetros o indicadores socialmente aceptables con la detención en los últimos meses y en los últimos días que hemos logrado de personas que venían cometiendo privaciones, homicidios o delitos de alto impacto. Esto nos ha llevado, como ayer lo informaba, a una disminución considerable en el tema de homicidios, y eso es lo que estamos buscando dentro de la Mesa de Seguridad Blindaje Aguascalientes, y bueno, que seguiremos también trabajando de manera coordinada. Finalmente, el fiscal general reiteró que estos resultados comprometen a la institución a seguir trabajando con firmeza, coordinación y visión de futuro, para que Aguascalientes siga siendo referente nacional en materia de seguridad y justicia. Muy bien, amigos de AGS Radio TV, regresamos a esta entrevista. Bueno, estos son más que entrevista, es un programa de salud que vamos a tener continuamente, como se los habíamos comentado aquí en AGS Radio TV, con nuestro querido amigo el doctor Gualberto Moreno Virgen, especialista en cardiología, en diabetes, hipertensión y médico general también. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar antes de continuar con nuestro programa de hoy? Sí, aquí en el domicilio es República de Ecuador 711, en fraccionamiento Santa Elena. ¿Sí? Perfecto, está a una cuadra de Avenida Las Américas, sobre Ecuador, exactamente por donde está la farmacia esta. Una farmacia con letrero azul. Sí, con letrero azul de una catedral muy famosa. Esa manera. Sí. Doctor, volviendo al tema de la diabetes, hipertensión, ¿cómo va engarzado el problema del azúcar alta con los vasos sanguíneos y a su vez, como lo comentó antes de ir al corte, que comiencen a gangrenarse dedos, pies, piernas? Este problema, la gente pues empieza a ver cambios en sus partes, en sus extremidades. ¿Cómo es alguna manera para que se pueda, como dicen, disculpen la palabra, salvar o rescatar la parte afectada? Bueno, yo creo que siempre lo más importante sería, como lo hemos estado resaltando, la cultura de la prevención. Ahora, ¿de qué manera? El paciente ya llegó al consultorio y es diabético. O sea, ya no podemos hacer una prevención que nosotros llamamos primaria. Ya está el diagnóstico. ¿Para qué tenemos que prevenirle entonces al paciente? Todas las complicaciones que potencialmente pueden aparecer. Y ahí es lo que podríamos llamar otro nivel de prevención, ¿sí? Propiamente. Ahora, para entender las complicaciones en la diabetes que afectan a los vasos sanguíneos, finalmente, son las complicaciones que en diabetes llamamos crónicas. O sea, son complicaciones que el paciente no las desarrolla de un día a otro. Se van a ir desarrollando lenta y progresivamente durante años. ¿Sí? Durante años. También eso nos da otra ventaja, entre comillas. O sea, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para ir trabajando, ir controlando y evitarle que el paciente caiga en esas complicaciones. Ahora bien, de esas complicaciones que son crónicas y que afectan a los vasos sanguíneos, se van a clasificar en dos grandes grupos. Estas clasificaciones se dan por fines didácticos, pero también por fines inclusive anatómicos. Si se afectan a vasos sanguíneos pequeños, las vamos a llamar microvasculares, ¿sí? Vasos sanguíneos pequeños. Pero si afectan vasos sanguíneos grandes, las vamos a llamar macrovasculares. Entonces, las complicaciones microvasculares son 3, ¿sí? Y entonces, en orden, de arriba a abajo, sería el daño en la retina, que sería la retinopatía diabética. Un poquito más hacia abajo, el daño en el riñón, sería la nefropatía diabética. Y más abajo, la neuropatía diabética, ¿sí? Entonces, estas 3 complicaciones que son microvasculares tienen que ver
con la elevación crónica y persistente de la glucosa en el paciente. O sea, esos pacientes que tienen regularmente niveles elevados de glucosa, que pareciera ser que se sienten cómodos teniendo esos niveles de glucosa, que hacen poco para alcanzar el control, o incluso lo hacen, pero tal vez el médico no está haciendo también bien el trabajo para ir alcanzando esos niveles de control. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí tiene que ver con, dijimos, niveles constantemente elevados de glucosa. Las complicaciones de los vasos sanguíneos más grandes se llaman, dijimos, macrovasculares. Ahí tiene que ver fundamentalmente con, paradójicamente, no es con la elevación de glucosa. Estamos hablando del paciente diabético, pero no es la causa la glucosa alta. La causa es el colesterol LDL alto, ¿sí? El colesterol malo que está elevado en el paciente diabético. Y estas tres complicaciones que se pueden presentar por colesterol LDL alto es la embolia o el derrame cerebral, el infarto al miocardio y finalmente lo que decíamos, la enfermedad arterial periférica o gangrena. Entonces, eso nos lleva a otra reflexión que es muy importante. En el paciente diabético ha ido cambiando también la visión del manejo que se le tiene que dar. Décadas atrás se tenía una visión glucocéntrica que decíamos, o sea, todo giraba alrededor de contrólale la glucosa. Contrólale la glucosa al paciente, enfócate en que su glucosa esté controlada. Y en el 70-80% de los pacientes fallaba el control de la glucosa y no controlaban nada de lo demás. Entonces eran pacientes que tenían una alta probabilidad de complicarse. Ahora esto ha ido cambiando y tenemos una visión, digamos, más holística, donde tenemos que controlar todos los factores de riesgo, un control, decimos, integral de los factores de riesgo. Entre ellos es, desde luego, la glucosa, pero también presión arterial, colesterol, por lo que ya mencionamos. Si la persona fuma, tenemos que incentivar para que esa persona deje de fumar, muy importante. Si la persona no hace ejercicio, tenemos que incentivar que haga ejercicio. Si la persona no cuida su alimentación, tenemos que hacer lo posible para que la persona cuide la alimentación, lleve una dieta balanceada, ¿sí? Y finalmente, tratar en la medida de lo posible que la persona pueda reducir de peso. ¿Y por qué es importante? Porque hemos visto que si la persona reduce en promedio al menos 10% de su peso corporal, eso puede conllevar a una mayor probabilidad de éxito en el control y por lo tanto de la prevención de complicaciones en el paciente. Entonces, si se fijan, es algo más complejo de lo que tal vez uno pensaría, pero sin embargo, por eso es importante que integremos todos los factores de riesgo para poder prevenir entonces que el paciente llegue a una gangrena. Pero el paciente ya llega con la gangrena, o sea, ya llega con la gangrena. Y entonces, ¿qué es la gangrena finalmente? Seguramente has escuchado qué es lo que le pasa a las arterias del corazón cuando la persona tiene un infarto. O sea, finalmente las arterias del corazón se van tapando, se van tapando poco a poco hasta que se obstruye de tal manera que sobreviene el infarto, ¿verdad? La sangre. Ya no está circulando bien la sangre. Ese taponcito que se forma, en la mayoría de las veces, el principal factor es el colesterol LDL. Bueno, pues ahora traslademos esa arteria del corazón que ahorita mencionábamos a una arteria de la pierna, ¿sí? Entonces le pasa lo mismo. Se va tapando esa arteria de la pierna de tal manera que llega a un punto en el que ya fue lo suficiente, primero, para provocar síntomas que nosotros llamamos claudicación. O sea, el paciente empieza a tener dolor en la pierna cuando camina. Se detiene de caminar y el dolor desaparece. Vuelve a caminar y vuelve a doler. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está faltando el oxígeno a esa pierna. Si no hacemos nada todavía, si no hace nada al paciente, no le da la importancia o incluso lo reconoce, pero le da miedo decir. Le da miedo. Entonces, eso va a ir progresando hasta llegar a la gangrena propiamente, ¿verdad? Y entonces ahí la intervención que se tiene que hacer, ya más que farmacológica, es precisamente una estrategia ya, digamos, heroica de hacer un cateterismo, ¿sí? Para poder destapar esa arteria, ver que tenga vitalidad el tejido. También es muy importante que el tejido que no sea atrofiado. Sí. Y si todavía tiene vitalidad
y el cateterismo es viable, pues se realiza el cateterismo para poder permear nuevamente la circulación, la oxigenación a tejidos periféricos y intentar salvar ese tejido que ya estaba dañado. ¿Sí? Aquí en estos casos, doctor, lo que también ahorita comentaba de la gangrena y todo tiene que ver también con el colesterol, el LDL, perdón, yo ando proyectando en un grupo de pop. DLD. El alcohol. El alcohol no lo mencionó ahorita, pero yo no soy médico, pero se recomienda dejar el alcohol, dejar de beber. No sé si sea real o no, que el mismo alcohol produce, lo convierte en glucosa, se hace más, pues va subiendo el nivel de la glucosa en nuestras arterias. Tiene que ver más bien con otros principios en medicina. Primero, nunca va a ser recomendable para nada en la población, y menos como médicos, decirles que consuman una droga. Uh-huh. Es legal, cierto, pero es una droga, ¿sí? Entonces, primero que nada, es un principio básico, de no daño, ¿sí? Entonces, no puedo yo recomendarle a una persona que no toma alcohol, decirle que puede tomar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, va por ese principio. Segundo, tiene que ver también con que el alcohol, entonces, va a provocar daños ya en varios órganos, pero hay uno en especial que nos importa mucho en diabetes, que es el hígado. ¿Sí? Sí. Es el hígado. Hay que recordar que el hígado, digámoslo así, es el laboratorio de nuestro cuerpo. Es ese órgano que va a ayudarnos a metabolizar todo lo que entra al cuerpo, incluso los medicamentos. Sí. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos ese hígado lo más cuidado, lo más sano posible, para también darle la oportunidad al organismo que pueda ir, ¿cómo se dice la palabra? Que pueda ir actuando de manera favorable cuando los medicamentos y las estrategias no farmacológicas se están dando en el paciente, y lograr el buen control. Tercer principio, que luego va muy relacionado con lo que tú mencionabas ahorita. Llegan pacientes y dicen: oiga, doc, fíjese que escuché, me dijeron, la comadre, incluso otro doctor, que me tome una copita de vino tinto en la noche, que eso me puede ayudar para prevenirme un infarto. ¿Cómo ve? ¿Lo empiezo a hacer? Y entonces, el mismo principio que ahorita decíamos, yo les digo al paciente: a ver, el vino tinto sí puede ayudar a prevenir un infarto, es cierto. ¿Usted toma? No, la verdad no. Entonces, mire, si no toma alcohol, no empieza a tomar alcohol. O sea, si bien es cierto que puede ayudar a prevenir un infarto, aún así el riesgo sigue siendo más que el beneficio en el paciente. Le serviría más hacer ejercicio, llevar mejor la dieta, que tomarse una copita de vino tinto en la noche, ¿sí? Entonces, en general no recomendamos entonces el consumo de vino tinto por esas situaciones, porque es una droga, provoca daño en el organismo. Entre ellos, el órgano que más se puede afectar es el hígado, ¿sí? Y eso nos puede comprometer el metabolismo de todo, inclusive de los medicamentos antidiabéticos. Ahora, podemos estar ante otro escenario. Una persona que sí está tomando regularmente de tiempo una copita de vino tinto. Entonces, en ese escenario, la recomendación más prudente sería que la puede seguir tomando, ¿sí? Es algo que viene haciendo, es una copita de vino tinto, sígalo haciendo. No pasa nada si lo sigue tomando, siempre y cuando sea una copita. Y moderado, sí, o sea, claro. Porque si está tomando medicamento, volvemos a hablar del hígado. Sí. Del hígado, que es el que va a recibir todo ahí. Y ya se dice: no, pues una no es ninguna, y pues véngase con las que vienen. Sí, y es que nos vamos a enfrentar a otro fenómeno, que es el hígado graso. Exacto. Y ya cuando tenemos a un paciente con un hígado graso, entonces nosotros vamos a ver, y lo vemos en la clínica, le resuelves o mejoras el problema de hígado graso, y muchas de las otras alteraciones que se estaban presentando, no digo que desaparecen, pero alcanzan un control mucho más fácil, mucho más rápido, más duradero, ¿sí?
y el paciente además, claro, se va a sentir mejor, ¿verdad? Pero el hígado graso es algo muy importante que puede condicionar empeoramientos en el paciente diabético. ¿Sí? Entonces, por eso, ya que el alcohol puede contribuir en eso también, vale la pena mejor no consumirlo si no lo consumimos. Claro. Doctor, una pregunta más acerca de esto de prevenir infartos y también de pues llevar un control. La aspirina, ¿qué tan recomendable es? Porque hay muchos médicos que dicen, ¿sabes qué? Eres diabético, tienes hipertensión y esto, y te voy a recetar una aspirina por la noche para evitar infarto. No sé si sea real o sea, volvemos a lo mismo de los mitos y todo esto. La aspirina es real, que se ha demostrado ser una estrategia útil en la clínica y a nivel poblacional ya en reducir el riesgo de aparición de infartos. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de la aspirina. Parece ser, y más cuando hablamos de esa aspirina chiquita, pues digamos, de la Junior. Sí, esas, no, pues que la Junior. Esas en particularmente parecieran ser inofensivas, por así decirlo, pero realmente vamos a darnos cuenta que en función de la dosis que utilizamos de ese medicamento, puede tener diferentes efectos el fármaco en nuestro organismo. Lo que buscamos con esa dosis de 100 miligramos de ese medicamento es reducir el riesgo de que se formen coágulos en la sangre, ¿sí? Específicamente, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar a lograr esa dosis de 100 miligramos de la aspirina. Ahora, ¿en qué población debería de utilizarse un medicamento que me puede ayudar a prevenir que se formen coágulos en la sangre? Esa es la pregunta. Debería de ser en una población muy específica que en medicina o en medicina preventiva se dice que es aquellos pacientes que están en un riesgo muy alto de una enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Estamos hablando de prevención primaria, es bien importante. Aquellos pacientes que no han tenido ningún infarto todavía, ¿sí? Entonces, pacientes que no han tenido un infarto y que tienen un riesgo alto de padecerlo, que serían aquellos que por una herramienta de estimación de riesgo que se llama ecuación poblacional conjunta, nos da una estimación de más de 20% de probabilidad de tener un infarto. En ellos está bien justificado utilizar la aspirina, ¿sí? Una toma al día. En ellos, la aspirina seguro sí me va a ayudar a reducir el riesgo. Ahora bien, si yo lo utilizo en una población diabética, hipertensa, que tiene más de 20% de riesgo de tener un infarto, funciona y funciona bien. Pero ¿qué pasa si la persona tiene menos del 20% de riesgo? Si es de menos del 20% de riesgo cardiovascular y toma la aspirina, entonces habrá mayor riesgo que beneficio al utilizarlo. ¿Y cuál es el mayor riesgo? Hemorragias, ¿sí? La persona puede tener alguna hemorragia en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Imagínese una hemorragia cerebral, una hemorragia gastrointestinal, sí, o simplemente una epistaxis, ¿no? Un sangrado nasal que no se la va a controlar con nada. Va a terminar seguramente en una sala de urgencias o en un quirófano inclusive, ¿no? Entonces, por eso es muy importante identificar en quién sí y en quién no. Ahora, en el paciente diabético, que sí lo tiene bien justificado, el médico le hace su estratificación de riesgo en el consultorio, identifica que su riesgo es de más del 20% y le recomienda el uso de aspirina. ¿De qué manera me puede ayudar la aspirina? Si la persona es diabética, es hipertensa y tiene colesterol alto, o sea, imaginémonos un paciente así que tiene las tres enfermedades juntas. Si se controla bien su glucosa, se controla bien su colesterol y se controla bien su presión arterial, le estamos reduciendo hasta un 75% de probabilidad de que tenga un infarto. 75%. Tomar la aspirina como una medida extra en ese paciente que está bien justificado me va a reducir en promedio otro 10% la probabilidad de desarrollar un infarto. O sea, eso, controlarme bien más la aspirina, me va a proteger hasta un 85%. Queda un 15%. Ese 15% se le llama un riesgo residual. Ese riesgo residual son todos aquellos factores que ya no los podemos controlar, ¿sí? Por ejemplo, la edad,
Por ejemplo, la herencia. La herencia no lo puedo controlar. La herencia. ¿Sí? Por ejemplo, ser parte de una etnia, de una raza que está en mayor riesgo de tener un infarto también, ¿sí? Entre otros factores. O sea, son factores que ya no se pueden controlar ni farmacológica ni no farmacológicamente, ¿sí? Entonces tienen que estar bien conscientes de eso, porque el paciente se va a controlar bien, va a tomar, por ejemplo, la aspirina si está bien justificado, pero aún así se puede infartar. Aún así se puede infartar. Obviamente la probabilidad es mucho menos, pero aún así puede suceder, ¿verdad? Entonces el paciente también lo tiene que conocer, y los familiares lo tienen que reconocer del paciente, porque a veces uno puede irse engañado de que se tomaba esto, estaba bien, y aún así se infartó. Es parte de la historia natural, a veces de la enfermedad, de todos esos factores que ya quedan fuera de nuestro alcance en este momento. A lo mejor en un futuro, con los avances que se van teniendo en medicina, quién sabe, a lo mejor esos factores que ahora no controlamos se pueden ir modificando, ¿verdad? Pero ahora no. Muy bien, doctor, antes de ir al siguiente corte, una última pregunta para este bloque. ¿Qué alimentos son totalmente no recomendados para el diabético e hipertensión? Y también las bebidas sin azúcar, ¿son recomendadas o no son recomendadas para los diabéticos? Porque pues ahí es también un dimes y diretes que trae la gente, y pues más que nada un experto como usted que nos diga y nos desmienta lo que es la realidad de esta situación. Le diste en el clavo, ¿verdad? Al tema, sobre todo con este tipo de bebidas. Fíjate que de manera así muy, muy conceptual, hablemos primero de los alimentos, ¿sí? De manera muy conceptual, para que las personas que nos están escuchando podamos entenderlo un poquito más. De manera así general, decimos siempre que el paciente puede comer carnes blancas, sobre todo, ¿sí? Más recomendables. Carnes rojas, por ejemplo, hablando de res, las puede consumir. Pero siempre y cuando sean desgrasadas, ¿no? Por ejemplo, en forma de tecito. Sí, es como se recomendaría. Y ya la carne de puerco, esté tiernita o no esté tiernita, no tenía grasita. Veneno puro, como dicen. Sí, la verdad es que no sería recomendable de ninguna manera, ¿sí? Y luego, verduras, puede comer de todo tipo, ¿sí? Y luego ya viene que si le gusta o no, pero puede comer de todo tipo de verduras. Frutas, puede comer de todo tipo. Sin embargo, hay 5 frutos en general que se nos dice que hay una restricción en cuanto a la cantidad, ¿sí? Que son el plátano, la papaya, el plátano, la papaya, el mango, los higos y la caña de azúcar, ¿sí? Entonces, en estos 5, que de repente el que más les suena raro a los pacientes es la papaya. Pero realmente las frutas, si por algo se caracterizan, es porque es más agua que azúcar, ¿sí? Pero en estos 4 frutos la concentración cambia, se convierte en más concentración de azúcar que de agua, ¿sí? Entonces, por eso en estos 4 frutos, plátano, papaya, mango, higos y cañas de azúcar, se recomienda que solo sea un consumo a la semana, ¿sí? A la semana, ¿sí? Para evitar que esto nos pueda condicionar un descontrol glucémico, a pesar de que diga uno, estoy comiendo sano, no comiendo frutas, ¿sí? La otra es, en cuanto a lo de las harinas, que el paciente diabético es muy importante, hay que tener un equilibrio en el consumo de harinas. Para el mexicano, típicamente las harinas son el pan, el bolillo y las tortillas. Sí. Básicamente. Entonces, yo siempre les pongo al paciente un ejemplo de equivalencias para que entienda y lo aplique en el día a día. Yo les digo, un pan dulce equivalen a 4 tortillas. Un bolillo equivalen a 4 tortillas. Entonces, ¿cuántas tortillas se puede comer al día una persona diabética? 4. ¿Sí? Máximo. Entonces, pueden comer 4 tortillas al día. Por lo tanto, si en la mañana un día tuvieran antojo, oiga, es que tuve antojo de un pan dulce con un café, está bien, ya es válido, se lo puede comer, pero ya el resto del día no podría comer ni pan, ni bolillo, ni tortillas, porque en el desayuno consumió la equivalencia a lo del 4. día, lo de todo el día. Es muy importante conocer eso, porque entonces de esa manera vamos a tener un control de lo que está ingresando de azúcar a mi organismo, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a las bebidas,
digamos, azucaradas. Sin azúcar. O sin azúcar. Como dicen. La realidad es que todas las bebidas endulzadas están prohibidas. Todas. ¿Sí? Lo ideal es que el paciente se sensibilice en tomar agua natural, en primer lugar, o agua de algún fruto, pero preparada en casa, ¿no? O sea, un fruto natural que se prepara en casa. ¿Y con endulzado o sin endulzado? Si a la persona le gusta, no le agrada el sabor, cómo queda sin el endulzante, puede utilizar algún tipo de sustituto, ¿sí? Hoy en día hay muchas opciones, todas pueden ser válidas, aunque de los sustitutos de azúcar, los dos que más se recomiendan es la stevia, ¿sí? La planta stevia, y la otra sería el fruto del monje, ¿sí? Okay. Son los dos que más se pueden recomendar para endulzar. Obviamente lo que se busca es darle un endulzado leve, ¿verdad? Sí. Porque luego a veces también dicen, no, es un sobrecito, todo, ¿verdad? sí. Dicen, no, vengan los 3. Nada más porque se ocupa, sí. Y ya. Y de lo otro, si hablamos, sin hablar de marcas, hablando de refrescos, yo les digo al paciente, ninguno. No les haga caso. Y que no diga 0, o sea, si dice 0 azúcar. No les haga caso de que diga light. 0, light, no. Si es blanco, transparente, verde, del color que sea. Ninguno es recomendable. Ni refresco ni bebidas, por ejemplo, que ya ve que hay unas bebidas. Hay unas bebidas electrizadas, como dicen. No sé si esas también están prohibidas. Hay algunas aguas, digamos, de sabor que incluso llegan a decir que no traen nada de azúcar. Tampoco. Sí, tampoco son recomendables. Ahora son sueros. Sí, la persona sí puede tomar suero, ¿no? Por ejemplo, imagínate una persona diabética que está con un estado de deshidratación porque trae una diarrea, simplemente. Pues claro que hay que hidratarlo y el agüita natural no le alcanzaría, entonces el suero es una opción. Hoy en día ya tenemos, puede tomar el suero normal, pero hoy en día ya tenemos sueros especiales para personas diabéticas. Muy bien. También hay que en un momento dado buscarlos para que eso no nos pueda elevar el azúcar. Sobre todo hay personas que son muy sensibles. Sí, así es. Muy bien. Pues amigos, vamos al último corte en esta entrevista, en este programa, y regresamos para ver todo lo del frío, qué es bueno, qué es malo para la gente diabética, hipertensa, y pues recomendaciones generales para esta temporada que ya está comenzando con todo el frillito. Regresamos. Hola, yo soy Leti. ¿Te cuento un secreto? Aquí va a ser mi próximo salón. ¿Sabes por qué? Porque soy estudiante de la carrera de medicina en la Universidad Tecnológica de Calvillo. En estas aulas y laboratorios sé que por fin se cumplirá el propósito por el cual yo entré a estudiar la carrera. Me emociona que en la universidad esté creando un espacio donde podamos potenciar nuestros conocimientos. Futuros médicos cirujanos. Orgullo UTC. La FGEA, encabezada por el fiscal Manuel Alonso García, inició formalmente su proceso para obtener la certificación internacional ante la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, durante una reunión en Jacksonville, Florida, dirigida por Craig Hartley, director ejecutivo de dicha comisión. Alonso García destacó que este esfuerzo responde al firme propósito de convertir a la institución en la mejor del país, alineándola con estándares internacionales que exigen profesionalización, transparencia, eficiencia y controles sólidos en todas sus áreas. La decisión de someterse a esta certificación implica revisar y homologar más de 450 estándares que abarcan desde procedimientos operativos y atención a víctimas, hasta el uso adecuado de la fuerza, desarrollo tecnológico y mecanismos de supervisión. Tanto el fiscal del Estado como Craig Hartley subrayaron que este proceso marca una transformación profunda y un compromiso total de la Fiscalía por elevar la calidad de sus servicios y consolidarse como una referencia nacional en procuración de justicia moderna, ética y confiable.
Muy bien, amigos de AGS Radio TV, regresamos para este último bloque de este programa que ya se va a estar produciendo aquí por AGS Radio TV Noticias continuamente. Este es el programa piloto en donde pues decidimos hablar de la diabetes con nuestro querido amigo el doctor Gualberto Moreno Virgen, y pues como se los dijimos en un inicio, todas dudas o programas de lo que quieran que hablemos, con mucho gusto hablaremos del tema que nos sugieran, pues para que estén más que nada enterados, informados de los diferentes tipos de enfermedades que podamos tener como mexicanos, como aguascalentenses. Y pues ya si quieren una consulta más personalizada, pues aquí directamente con el doctor. ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí, me pueden encontrar en República de Ecuador, 711, en el fraccionamiento Santa Elena, o bien me pueden contactar vía WhatsApp 449-187-1229. Muy bien, perfecto. Pues doctor, ya para cerrar este programa piloto. Estamos empezando con el frío, pero no sin antes recordarles que este pasado viernes fue el Día Mundial de la Diabetes. Hoy lunes 17 de noviembre, pues lo hacemos más que nada, pues fue la decisión hacer este programa para hablar de la diabetes, porque acaba de pasar el Día Mundial y pues prevenir más que nada, doctor, prevenir la diabetes, la hipertensión, y como lo dijimos, es una enfermedad que nos pega a muchos mexicanos, y pues la idea es que se informen y, ¿por qué no?, salvar vidas también. Doctor. Sí, es correcto. Sí, de hecho, fíjate que como dato nomás anecdótico e histórico de por qué celebrar el Día de la Diabetes un 14 de noviembre, ¿no? Y entonces resulta ser que un 14 de noviembre de 1891 nace un médico canadiense que es Frederick Banting, que justamente en 1921, es decir, a la edad de 30 años, descubrió la insulina, que es este medicamento que hoy en día estamos utilizando fue descubierto en 1921, ¿sí? Entonces, a la edad de 30 años lo descubre, y fue tanto el impacto, y es tanto el impacto que ha tenido en la salud mundial este descubrimiento, que se decidió dar el Día Internacional de la Diabetes en honor a él el 14 de noviembre. Muy bien. ¿Sí? Entonces es un dato histórico y anecdótico que es importante tenerlo en la mente para, un descubrimiento tan importante. Sí. Hay que darle también honor a quien honor se merece. Claro. Sí. Próximamente vamos a hablar también de otras enfermedades, como les decíamos, el cáncer por ahí, pues muchas cosas, hay muchos temas. Doctor, regresando a lo del tema de hoy, ya está comenzando el frío aquí en la República Mexicana, en Aguascalientes, ni se diga, que es un lugar donde se pega mucho el frío por la zona donde estamos. ¿Qué representa el frío para la gente con diabetes e hipertensión? ¿Qué riesgos pueden tener? La población con diabetes e hipertensión es una población, digamos, vulnerable a adquirir ciertas infecciones respiratorias complicadas. O sea, todas las personas, todos, no siendo diabéticos, tenemos un riesgo elevado de enfermarnos de vías respiratorias, todos. Pero la población con diabetes e hipertensión se convierte en una población de alto riesgo de enfermedades respiratorias complicadas, ¿sí? Ejemplo de una de ellas, neumonía, ¿sí? Por ejemplo. Por eso es que en esta época se tienen que ir implementando estrategias para prevenir estas formas complicadas de las enfermedades respiratorias, ¿sí? Hay diferentes estrategias, igual y podemos hablar de algunas de ellas, pero en general sí es una población en riesgo, ¿sí? Por eso hay que cuidarse y hay que apegarse a ciertas estrategias. Una de ellas, la vacunación, desde luego, ¿no? Y ahorita hemos escuchado, yo creo, no sé si te ha tocado escuchar, que ya empezaron las campañas de vacunación en algunos centros, y eso tiene que ver o responde precisamente a eso, ¿no? A pegarle a grupos de riesgo, menores de edad, mayores de edad, e independientemente de la edad, aquella población que sea hipertensa, diabética, que tenga alguna enfermedad ya cardiovascular establecida, que tenga algún infarto previo, alguna embolia, personas que hayan tenido, por ejemplo, ya tengan alguna enfermedad respiratoria
por ejemplo, asma, ¿sí? También son personas que están en mayor riesgo y por lo tanto son personas en las que tenemos que implementar estas estrategias de vacunación para reducirles el riesgo de que terminen con una enfermedad respiratoria complicada. ¿Sí? En el caso de los diabéticos, doctor, ¿las bajas temperaturas pueden por ahí alterar el nivel de glucosa? Fíjate que no. O sea, no es de que las bajas temperaturas vayan a provocar una alteración de la glucosa, sino que la diabetes en sí puede ser una enfermedad que contribuya a inmunosuprimir, a disminuir las defensas en el paciente. Por lo tanto, si las defensas están disminuidas y se expone a un bicho que habitualmente provocaría síntomas, digamos, leves, ahora en él va a provocar síntomas mucho más graves. Normalmente el sistema respiratorio, el bicho entra a través de la boca o de la nariz propiamente, para alcanzar las vías respiratorias altas. Si tenemos un buen sistema de defensas, lo que va a hacer el organismo es contener la infección en ese sitio. Pero si las defensas no están capacitadas para ello, entonces la infección va a seguir progresando. ¿Y cómo progresa una enfermedad respiratoria? Descendiendo, 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 hasta llegar a lo que llamamos las vías respiratorias bajas, que son bronquios que están localizados, parte de ellos fuera de los pulmones y en la mayoría dentro de los pulmones, ¿sí? Entonces provocando lo que llamamos las bronquitis o las neumonías. Entonces eso es lo que tendríamos por eso que prevenir, no tanto por lo que comentabas, sino porque realmente en el paciente diabético está disminuido su sistema de defensas. Entonces, en este tiempo de invernal, la gente diabética puede sufrir alguna descomposición durante el invierno por la misma diabetes o no. En la época invernal, una descompensación de la glucosa. De la glucosa, directamente no estaría relacionado con el clima, pero fíjate que ahora que lo mencionas así y haciendo una reflexión un poquito, si quieres hasta más superficial, sí puede ser por la época, por el tipo de alimento. ¿Sí? Los tipos de alimentos que luego ingerimos en esta época. Dicen que el mexicano para todas las épocas del año tiene, ¿verdad? Sí. Pero luego ahorita se antoja más comidas calientitas. Sí. Entonces, si va a tomar uno un tecito, un café, quiere algún panecito. Y luego, como va el mexicano, pues son las épocas guadalupanas. Sí. Entonces ya son... Que el ponche, que el buñuelo. Exactamente. ¿Y quién dice que no? Venga. Y el piquetito. Entonces, todo eso, más que el frío, o sea, más bien lo que el frío va condicionando como hábitos o cambios de hábitos de alimentación, sí nos puede llevar a mayor descontrol. Por eso es que luego el paciente que uno ve en noviembre, finales de noviembre, y lo vuelve a ver para su control en enero, la mayoría llega descontrolado. Pero es por la alimentación que llevó en esta época final del año. Sí, porque son que buñuelos, tamales, pozole, ¿qué más? El Guadalupe Reyes, sí, nuestro director de producción, ya nos está diciendo aquí, ya está listo ahí también con su... ya está preparado para el Guadalupe Reyes. Preparado. Y sí es muy cierto, pues es una temporada igual no tanto por el frío, pero sí porque se vienen pues muchas fiestas. Exacto. Son las fiestas decembrinas, las llamadas, o el Guadalupe Reyes, sí. Donde pues que en la empresa donde trabajas o los amigos, las amistades que ya hicieron, por ejemplo, que la festividad para la Virgencita o que la posadita o esto y aquello. Y no es una posada, ¿eh? Luego no, se van gozada. Sí, gozadas. Y son varias. Sí. El frío, doctor, ¿puede afectar la eficacia de ciertos medicamentos o su almacenamiento? Fíjate que no, tampoco. O sea, tampoco es que el frío lo pueda condicionar. Los medicamentos se puede, en algunas ocasiones muy específicos, algunos de ellos, se puede afectar su absorción a nivel gástrico, pero el frío no es una determinante, ¿sí? No es una determinante que lo pueda condicionar. A lo mejor recuerden que cuando sale el paciente con su receta del consultorio, el médico le explica o le dice, le señala qué medicamentos y a qué dosis tomarlo. Muchas veces el médico, a veces no los tomamos
o no se toman el tiempo de explicar cómo tomarlo, ¿sí? Porque luego a veces hay inclusive la cultura popular, no me dejarán mentir, de tomarse la pastillita con un vaso de leche o con una taza de café, ojalá y no con una coca, digo, o un refresco. No, pues para la diabetes, ahí va metformina con una coquita. Entonces, light. Pero todos los medicamentos durante su fase de investigación, donde demostraron ser eficientes, siempre se prueban con agua, agua natural. Y entonces, ¿cómo se tiene que tomar el medicamento? Con agua. Y entonces, a veces no nos detenemos a explicar eso al paciente y puede ser que el paciente diga, pues me estoy cuidando, tengo mi jugo natural, jugo de toronja, me lo voy a tomar con un juguito de toronja. Los jugos de toronja inhiben la absorción de la mayoría de los medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado de tomar siempre su medicamento con agüita natural. Eso sí puede ser un factor determinante para la absorción y subsecuente acción del medicamento para lograr un buen control, ¿sí? De eso hablando de los medicamentos de diabetes. Ahora, hay medicamentos que en esta época, en un momento dado, el paciente puede utilizar o que independientemente de la época puede estar utilizando y puede hacer que haga a la persona propensa diabética o la persona que ya está diabética la descontrole. Entre ellos precisamente algunos medicamentos para la presión. Hay medicamentos que el paciente puede tomar para la presión que como médico deberíamos de saber que si el paciente está propenso a diabetes o ya tiene diabetes no debería de tomarlos, pero luego llegan al consultorio tomándolos, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es educar respecto a estos medicamentos, irlos quitando, si se pueden rápido, o sea, en una sola consulta irlos eliminando, si no, ir reduciendo la dosis para que el paciente no se vaya a sentir mal con una suspensión abrupta. Y ya, hay otros medicamentos desinflamatorios no comunes que también pueden provocar un descontrol de la diabetes. Entonces, cuando el paciente llega descontrolado, hay que ver cómo está tomando el medicamento, si es insulina, cómo se la está inyectando, porque a veces pareciera lógico, pero resulta ser que luego a veces se da unas sorpresas porque uno no le dice al paciente cómo, porque uno piensa que el paciente ya sabe cómo aplicarla y luego entonces te das cuenta de que no se la está aplicando bien. Y si no se la aplica bien, no está actuando bien. Y lo mismo pasa con los medicamentos tomados, ¿verdad? Entonces por eso indagar mucho sobre los medicamentos, que se los esté tomando bien, se los esté aplicando bien, y si no está tomando algunos otros que no nos haya dicho, que le pueda estar provocando el descontrol. Claro. También. Doctor, ahorita rápidamente, para llegar al consumo de la insulina, a la inyección, ¿es recomendable o es mejor que la gente siga con su medicamento, sus pastillitas? ¿La insulina en qué momento se utiliza? ¿Cuando el medicamento ya no puede con la diabetes? Fíjate que no. Anteriormente, nosotros en medicina implementamos lo que llamamos el manejo de la enfermedad en base a guías. Las guías se sustentan en evidencia científica. Entonces, las guías que anteriormente estábamos acostumbrados a utilizar decían que la insulina era la última opción. O sea, el paciente empezaba con llamábamos escalones de tratamiento. Entonces iba escalón por escalón, un medicamento no se controlaba, dale 2, no se controlaba, dale 3, a veces hasta 4, y si no, agrégale la insulina. Y entonces eso generó que en la percepción general, tanto población, digamos, pacientes y familiares, como incluso médicos, se haya quedado con la percepción que la insulina es, ya cuando no funciona ninguno, hay que darle insulina. O sea, que es la última opción. Y entonces, cuando uno quiere iniciar insulina en el paciente, hasta el paciente tiene miedo por esa percepción que existe. Y yo me atreveré a decir que incluso hasta muchos médicos les da miedo, desconfianza de utilizar la insulina por esa percepción, porque finalmente somos médicos, pero formamos parte de una sociedad en la que hemos crecido y que todo este contexto nos dice algo diferente. Sin embargo, las guías actuales nos dicen que en el primer momento de tratar al paciente farmacológicamente podemos utilizar cualquier medicamento, cualquiera, ya sea oral
o inyectado. No hay ninguna contraindicación. Ustedes lo pueden ustedes decidir desde un principio, o el mismo paciente también puede decir, puedo utilizarlo. Fíjate que lo más importante, hablando del manejo de una enfermedad como esta que es crónica, es ir platicando con el paciente, ir explicando de qué se trata su enfermedad, ir explicando a partir de qué se trata y de qué factores lo están condicionando, qué opciones de tratamiento hay para él, y luego entonces, una vez que identificamos las opciones de tratamiento, aterrizar con él cuáles podrían ser específicamente para él, para entonces de manera conjunta tomar las decisiones. Porque si yo le digo al paciente, ¿sabe qué? ¿Se va a tomar esto? Si el paciente no está convencido y no entendió por qué, lo más probable es que no se lo tome. Claro. Entonces hay que, el momento de la consulta, aprovecharlo para poder explicar a fondo con el paciente y decirle qué es lo que tiene, cómo lo podemos controlar, qué opciones de tratamiento hay y qué es lo que más le conviene. Podemos darle 1, 2, tal vez 3 opciones que son las que más le convienen, y luego entre los dos decidir viendo beneficios o riesgos, pros y contras que pueden tener los medicamentos. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso. Muy bien, doctor. Entonces esto de la insulina es como un mito también. Volvemos a los mitos y leyendas. Sí. La insulina, no porque te receten insulina significa que ya estás en un estado crítico de la diabetes. Es correcto. ¿No? Sí, y sabes que, retomando eso, yo creo que también tiene mucho que ver con cuánto sector de la población les gustan los piquetes. Exacto. O sea, uno, y yo lo mido en el consultorio, o sea, llega el paciente y muchos te dicen, doc, así sea una infección de garganta, o sea, que sean pastillas, por favor. O sea, entonces, la concepción general que uno tiene en la población es, no les gustan los piquetes, ¿sí? Entonces, también va por ahí, porque no es una inyeccioncita tal vez al día, 3 días, 5 días, sino es diario. Entonces, es algo que también va a pegar en el chip que trae la persona en su cabeza respecto a no me gustan los piquetes, ¿sí? Entonces es como complicado ir rompiendo esa percepción que tienen. Ahora, por otro lado, otro mito también que hay respecto a la insulina, que ahorita se me vino a la mente, que lo quería mencionar, es que no me quiero inyectar insulina porque le pusieron insulina a mi abuelito, a mi tía, a mi vecino, y se quedó ciego. Entonces, se pasaron de dosis. No. Entonces, no, la insulina desde luego tampoco me va a provocar ceguera, ¿sí? Acuérdense que la principal causa de ceguera en nuestro país es la diabetes. ¿Sí? Entonces, es una diabetes que ya traía larga evolución y que al momento en que el médico decidió inyectar la insulina, tal vez fue el momento justamente en el que la diabetes, la historia natural de la diabetes, le condicionó la ceguera, pero no fue la insulina. ¿Sí? Entonces es importante también aclarar en tu medio. Algo rápido, doctor. Para terminar este tema ya de la insulina e irnos ya con la despedida, ¿qué tan cierto es de que la insulina baja más rápido los niveles de glucosa? Y si ponérsela a diario lo mantiene al nivel, porque si está alto y se inyecta insulina y se lo baja, y la misma dosis se la pone diario, no hay una descompensación ahí. Sí, fíjate que es real que la insulina va a bajar más rápido la glucosa que los medicamentos orales. Sí, eso es real. Eso no podemos hablar de un mito. Ahora, hay diferentes tipos de insulina. Cuando hablamos de diferentes tipos de insulina, estamos hablando el tiempo que tiene entre que yo aplico la insulina y esta empieza a actuar. Y luego, a partir de que empieza a actuar, ¿cuánto tiempo actúa? De ahí que entonces, de acuerdo a la vida media de la insulina en el cuerpo, en el organismo, decimos que las insulinas son de vida ultracorta, ¿sí? De vida intermedia o de vida prolongada, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque si yo me aplico una insulina de vida ultracorta, la insulina, una vez que yo me la administro, va a empezar a actuar entre los 2 y 5 minutos, pero solamente me va a actuar durante 2 minutos. Entonces, si yo me la aplico antes de comer, es muy probable que me baje el azúcar de más, precisamente por eso, ¿sí? Entonces, estas insulinas se tienen que aplicar
en el momento del alimento o inmediatamente después de comer para evitar una hipoglucemia. Ahora, con la insulina, el caso opuesto es la de insulina de vida prolongada. Esta insulina tarda en el organismo de 24 a 26 horas. Por eso es que esta insulina se inyecta una vez al día, ¿sí? Y una vez que yo me la aplico, va a tardar en alcanzar su máxima concentración en promedio 4 a 6 horas. Entonces, estas insulinas, si bien es cierto, sí me pueden provocar una hipoglucemia, es menos frecuente, ¿sí? Todas las insulinas, todas se asocian a niveles bajos de azúcar, todas. Pero las de vida ultra corta son las que se asocian más fuertemente, ¿sí? Y luego viene también, si asociamos la insulina a algún medicamento tomado extra, que muchas veces pasa eso, el paciente diabético toma algunas pastillas para diabetes y también además se aplica insulina. Y hay ciertos medicamentos que hacen mucha sinergia con la insulina, que aumenta el riesgo de un bajón de azúcar. Y entonces, siempre un bajón de azúcar, o sea, y eso lo comentamos ahorita de manera muy breve, siempre hay que tener mucho cuidado en el paciente con diabetes. Es algo que tenemos que evitar y es algo de lo que también tenemos que educar, de que puede suceder, y lo único que tenemos que hacer es comer algo. En el momento la coquita ahí no entra. No, ya que dice, no, te bajó el azúcar, échate un traguito de coquita. Ni ahí. Una de 600. Ni un chocolatito. Nada. Ahí es algo ligero que se puede comer, desde unas galletitas, una media pieza de pan, por ejemplo, dulce, algún juguito de cualquier marca. Eso es lo que se puede tomar en el momento, una frutita. Todo eso me puede ayudar a corregir la hipoglucemia, porque imagínate que la persona trae 250, 300 de azúcar. Se inyecta la insulina y se le baja a 50. No, pues. Y luego se toma una coquita y se le va a 500. No, pues entonces no es el chiste, ¿verdad? Entonces por eso es... Ahí está la descomposición del cuerpo. Sí, se le bajó la azuquita a lo mejor a 50, se come unas galletitas o se toma un juguito y va a subir a 120, 150. Ahí está bien. Muy bien. ¿Sí? Doctor, para terminar, recomendaciones en el frío para gente con diabetes, hipertensión y para las personas que nos están viendo en general. Si no tienen este tipo de enfermedades, también recomendaciones para el frío. Sí, bueno, en general hay que siempre llevar una dieta lo más sana, lo cual nos va a dar de manera natural el aporte de nutrientes, de vitaminas necesarias para poder garantizar un mejor accionar de nuestro sistema inmunológico, que nos va a ayudar a defendernos contra infecciones. Entonces, primero es la alimentación sana. Segundo, hay que estar bien hidratados. La buena hidratación se convierte en algo necesario porque va a ayudar a formar lo que llamamos nosotros una película de moco en la nariz, por ejemplo, en la garganta, adecuado, que ese moquito que se forma allí es necesario para que cuando entre un bichito se pegue y no se vaya más para abajo, precisamente no nos provoque una infección. Entonces, y para eso hay que estar bien hidratados. Entonces, tomar suficiente agua, comer sano. Obviamente, lo que siempre hemos dicho, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. Se dan, ahorita lo hemos vivido en esta semana pasada, donde en la mañana salíamos de la casa y estaba haciendo frío, corrientes de aire, a mediodía el calorón, sí. Y en la noche otra vez un frío importante. Entonces estamos ante cambios bruscos de temperatura, hay que evitarlos lo más que se pueda, o sea, lo tenemos que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que salir, entonces hay que tomar las medidas necesarias para que eso no nos vaya a pegar. Si estamos con personas que están enfermas, que ya están con una enfermedad respiratoria, pues acuérdense lo que aprendimos en el COVID. De preferencia, el uso del cubrebocas en la persona que está contagiada, ¿sí? Lavado frecuente de manos, ¿sí? El uso del gel, si en el momento no tenemos a la mano un lavamanos donde nos podamos lavar nuestras manos, el uso del gel es muy importante, ¿sí? El saludo que tengamos con una persona que está enferma, acuérdense también lo que aprendimos, de no saludar de mano ni de beso, sino simplemente con una cierta distancia, o el saludo del codo, del puño, para evitar contagiar a otra persona. Entonces eso es muy importante, además de lo que ya mencionamos de la vacunación. También son otras estrategias para ayudar a reducir el riesgo de enfermedades complicadas de este tipo. Hay suplementos.
hay vitaminas que luego salen en el mercado. No tengo nada en contra de las vitaminas, pero creo que siempre lo más natural es lo mejor. Claro. Y lo más natural lo obtenemos en la comida. Claro. Si nosotros comemos bien, no ocupamos de ningún suplemento, ¿sí? De ninguno. Salvo obviamente lo que no es un suplemento, que son las vacunas. ¿Okay? Y es la tecnología a lo que ya nos acostumbramos, porque pues nuestros ancestros, antepasados, ellos corrían al jardín y agarraron la planta, que la hierbabuena, la mejorana, y hacían sus tés y todo, y ya con eso, ya de niños, pues ya nos aliviábamos. Sí, ahora sí que no era tan frecuente ir al médico. Doctor, pues muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, amigos de AGS Radio TV. Este es el primer programa de muchos que vienen, y les recordamos que pues ustedes son parte de este programa y pueden también opinar y de qué quieren que hablemos, doctor. Sí, claro que sí, estamos ahí en toda la disposición. Esperamos sus comentarios, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengan, igual para estárselos respondiendo, sí, desde luego. Y cualquier tema que tengan que sea de interés, háganoslo saber para poder abordarlo y darle pronta información a través de este medio a ustedes. De lo contrario, pues igual también nosotros podemos ir proponiendo algunos temas que consideremos pertinentes y necesarios en función del tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y recuerden, para quien desee una consulta personalizada con el doctor Gualberto Moreno Virgen, él también cuenta con laboratorio clínico. Por cualquier situación, aquí se le hace su diagnóstico completo con todo y su laboratorio, sin necesidad de salir de Aguascalientes, y a un precio muy, muy accesible. Doctor, antes de despedirnos, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, pueden encontrarnos en la calle República de Ecuador, 711, fraccionamiento Santa Elena. Como ya comentaste tú ahorita, cerca de la Avenida de las Américas y de una farmacia allí con un logotipo de una catedral. De un señor gordito también que va. Ándale, también. Y me pueden contactar también, con todo gusto, por vía WhatsApp al 449-187-1229. Claro. Doctor, pues amigos de AGS Radio TV, muchas gracias, y pues este solo es el comienzo para que todos tengamos una vida saludable. Doctor. Muchas gracias y un gusto estar aquí contigo el día de hoy. ¿Vale? Continuamos, amigos. Doctor. Gracias. Hola, yo soy Leti. ¿Te cuento un secreto? Aquí va a ser mi próximo salón. ¿Sabes por qué? Porque soy estudiante de la carrera de medicina en la Universidad Tecnológica de Calvillo. En estas aulas y laboratorios sé que por fin se cumplirá el propósito por el cual yo entré a estudiar la carrera. Me emociona que en la universidad esté creando un espacio donde podamos potenciar nuestros conocimientos. Futuros médicos cirujanos. Orgullo UTC. En el Centro de Contacto Digital 070 te brindamos atención las 24 horas, los 7 días de la semana, sobre trámites, servicios y becas. Marca al 070 o mándanos un WhatsApp al 449-469-9898. Estamos para escucharte. AGS Radio, dando vida a tus sentidos.